segunda parte de cirugía general. En este caso vemos algo de lo que es intestino delgado y patología apendicular. Dentro de esta primera parte, algunos conceptos con relación a la patología quirúrgica de intestino delgado. Recordemos que el intestino delgado, y específicamente lo que corresponde a yeyuno ileum, es una parte un poco difícil de valorar, ya que con una endoscopía digestiva alta nosotros vemos esófago, vemos estómago, vemos duodeno. Con una endoscopía digestiva baja podemos llegar a la válvula ileocecal y hasta los últimos 10 a 15 centímetros del ilio, pero generalmente la parte yeyunal y la parte ileal es difícilmente valorable, y esto hace de que muchos de los problemas que puedan existir en el intestino delgado, tanto como patología benigna como maligna, vayan a ser diagnosticados en muchos casos en condiciones tardías o cuando se presente alguna complicación de los mismos. De ahí que se dice que los tumores de intestinos delgados, las 2/3 partes, corresponden a lesiones malignas, la mayoría de ellos con clínica muy inespecífica, quizás algo de dolor abdominal, tipo cólico, tipo intermitente, disminución de peso, anorexia, pero en la mayoría de los casos la evaluación de estos tumores o la manifestación clínica de estos tumores van a ser a través de complicaciones como pueden ser sangrados, que generen cuadros obstructivos o en algunos casos que puedan realizar la perforación del yeyuno ileum y esto generar un abdomen agudo quirúrgico. Cuando hablamos de los diferentes tumores benignos y malignos del intestino delgado, los tumores benignos a la cabeza, los adenomas, son los más frecuentes, luego de ellos los leiomiomas, los lipomas, y en el caso de las tumoraciones malignas, el adenocarcinoma, tal y como lo mencionamos el día de ayer, corresponde a la tumoración maligna más frecuente del intestino delgado, seguida de los linfomas, de los sarcomas y de los carcinoides, que también se pueden presentar en el resto del tubo digestivo. Con respecto a los adenomas como patología benigna del intestino delgado, localización frecuente sobre todo a nivel de la segunda porción duodenal y a nivel ileal. Como todo adenoma, igual que los adenomas colónicos, pueden ser tubulares, vellosos y túbulo-vellosos, de los cuales los tubulares generalmente son los más frecuentes y los vellosos son los que más tienen asociación con la patología maligna. El problema de los adenomas es que la mayoría de ellos, casi en la mitad de los casos, van a degenerar a un cáncer, van a degenerar a un adenocarcinoma de intestino delgado. El tratamiento de un adenoma, si es que es identificado, sobre todo los más fáciles de identificar, los que están en la segunda porción del duodeno, constituye la resección local, es decir, la polipectomía por vía endoscópica. Recordemos que, si bien se pueden presentar pólipos en todo el tubo digestivo, muchos de ellos pueden estar asociados a problemas genéticos, a problemas hereditarios, y dentro de ellos la poliposis adenomatosa familiar, que es una patología en la cual el paciente tiene cientos de pólipos en el colon. No solo puede presentar pólipos en el colon, sino también pólipos en el estómago, pólipos en el duodeno, pólipos en el intestino delgado, con un alto potencial maligno. Es decir, si un paciente tiene pólipos a nivel del duodeno o a nivel de yeyuno, ileum y demás, siempre hay que valorar todo el tubo digestivo, tanto endoscopía digestiva alta como endoscopía digestiva baja, porque pudiéramos estar frente a una poliposis adenomatosa familiar de fondo que se estaría manifestando de esta forma. Otra de las patologías que también presentan pólipos a nivel del intestino delgado, sobre todo intestino delgado, constituye el síndrome de Peutz-Jeghers. Este es un trastorno autosómico dominante ligado al cromosoma 19 y a diferencia de la patología anterior, que eran pólipos adenomatosos, estos pólipos que tenemos aquí corresponden a pólipos amartomatosos. Y estos pólipos amartomatosos van a estar asociados con pigmentación mucocutánea a nivel de bocas, labios, párpados, dorso de manos, dorso de pies y demás. Hay un riesgo de degeneración a cáncer, sí, pero es bajo comparado con pólipos adenomatosos. Generalmente estos pólipos, cuando son muy grandes, muy voluminosos, pueden llegar a generar cuadros obstructivos, lo que meritaría una cirugía de urgencia, enterotomía o incluso resección anastomosis del segmento afectado. Estos son los pólipos amartomatosos a los cuales se hacen referencia a nivel de intestino delgado, y esta es la pigmentación mucocutánea, la cual se hace referencia o es característica del síndrome de Peutz-Jeghers. Cuando se hablan de patologías malignas del intestino delgado, como mencionamos anteriormente, la cabeza lo que es el adenocarcinoma. Y recuerden que tiene como fondo o como inicio un adenoma previo, el cual no fue identificado, no fue resecado cuando era una patología benigna, se dejó evolucionar muy similar a lo que pasa en el cáncer de colon y esto llegó a ser un adenocarcinoma. Más frecuente en el género masculino, más frecuente en el duodeno distal, es decir, cuarta porción del duodeno, ángulo de Treis y primeros centímetros del yeyuno. Puede estar asociado a problemas genéticos como el síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Peutz-Jeghers. Parte de su clínica frecuente es que genere cuadros obstructivos o que genere sangrado.
genere sangrado. En este caso, si está por debajo del ángulo de Trace, correspondería a una hemorragia digestiva baja, lo cual, recuerden que si comparamos las hemorragias digestivas bajas de causa colónica, son mucho más frecuentes que las causas de intestino delgado. Si están ubicados en el duodeno, fácilmente pueden ser identificados con endoscopía y posteriormente ello a biopsia, pero si están localizados en el intestino delgado y ayuno ilion, va a ser mucho más difícil su diagnóstico y quizás una cápsula endoscópica podría ser útil para poder identificar este tipo de lesiones. Como es una patología netamente neoplásica, una resección amplia, es decir, resección con márgenes libres de enfermedad, mínimo 5 centímetros, y una buena resección del mesenterio específicamente, va a ser parte de la terapia que tenemos que tener en este grupo de pacientes. El problema es que la mayoría de estos pacientes, cuando se diagnostican, están en estadios avanzados, ya sea con compromiso mesentérico local o con metástasis a distancia, y específicamente la metástasis hepática es una de las que más se pueden presentar en estos casos. Si es que hay metástasis al hígado, generalmente ya se considera estadio 4, estadio final de la enfermedad, para lo cual el tratamiento quirúrgico únicamente se consideraría como terapia paliativa. Otro de los problemas que pueden ocurrir a nivel de la patología maligna del intestino delgado son los linfomas. El intestino delgado y ayuno ilion, localizaciones frecuentes. Este tipo de linfomas son linfomas de tipo no-Hodgkin. Este tipo de tumoraciones sí van a generar en su preferencia cuadros obstructivos, hemorragias o perforaciones. Recordemos que en la patología del intestino, del tubo digestivo del paciente pediátrico, es frecuente que ocurran las intususcepciones. En cambio, en el adulto es raro que ocurra una intususcepción. Cuando un adulto presenta una intususcepción o invaginación intestinal, de fondo generalmente hay un tumor asociado. Y la mayoría de tumores que sí producen intususcepción en el paciente adulto precisamente son los linfomas, tanto de linfomas de intestino delgado como linfomas colónicos. Es decir, yo debería sospechar en un paciente con intususcepción adulto un tumor y un tumor de tipo linfoma. Como estos van a generar intususcepción, es decir, un cuadro de obstrucción intestinal, nuestros pacientes van a requerir manejo quirúrgico de urgencia. Y en ese manejo quirúrgico de urgencia, la resección de ese segmento afecto va a ser la terapia de elección. Y generalmente la patología o el estudio histopatológico va a ser el que va a dar el diagnóstico definitivo de este problema. Recordemos que los linfomas, así como vimos ayer el linfoma gástrico, es altamente sensible a la quimioterapia. Por lo tanto, luego de la cirugía, luego de resecar el segmento que estuvo generando un cuadro obstructivo intestinal, nuestro paciente tiene que recibir quimioterapia posterior al acto quirúrgico. Otro de los tumores que también se pueden presentar en el intestino delgado es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide en sí en general se puede presentar en cualquier parte del tubo digestivo. Esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, apéndice recto, en cualquier parte del tubo digestivo puede estar. Localización frecuente en nuestro medio, a la cabeza, apéndice cecal primero y el intestino delgado, yeyuno, ilion en segundo lugar. Cuadros de obstrucción intestinal y hemorragia son parte de su clínica. Dentro de los estudios tomográficos se puede identificar mediante una masa calcificada a nivel de intestino delgado. Y el problema de los tumores carcinoides es que pueden hacer metástasis. Y estas metástasis, a través del sistema portal, pueden llegar al hígado. Cuando el tumor carcinoide hace metástasis al hígado, genera el llamado síndrome carcinoide. Y este síndrome carcinoide se caracteriza por la rubefacción facial o flashing, por la diarrea secretoria y el broncoespasmo, debido a un mal metabolismo que ocurre a nivel intrahepático de la serotonina muy asociado a este tumor. Una forma de diagnosticar a los pacientes que tienen síndrome carcinoide, es decir, que tienen un tumor carcinoide que ya hizo metástasis al hígado, es hacer el dosaje del 5-hidroxiindolacético en orina, que es una forma de corroborar el diagnóstico de estos tumores. La resección de la tumoración para prevenir hemorragias, para prevenir cuadros obstructivos, es la técnica quirúrgica de elección para este tipo de tumores. Dentro de la patología benigna del intestino delgado están los divertículos duodenales. Así como se mencionó ayer, divertículos pueden haber en esófago, en estómago, en duodeno, yeyuno, ilion y sobre todo en el colon. En el colon son los más conocidos. Aquí debemos recordar dos cosas. Los divertículos pueden ser verdaderos o falsos. Si son divertículos verdaderos, tienen todas las capas del órgano del cual dependen. Si hablamos de duodeno, tendrían pues mucosa, submucosa, muscular, serosa. En cambio, si hablamos de divertículos falsos, pseudodivertículos, hablamos de divertículos que tienen solo parte de las capas, ya sea solo mucosa o mucosa y submucosa, nada más. Los divertículos falsos o pseudodivertículos son los más frecuentes. Específicamente, los divertículos del colon, los que producen diverticulitis, los que producen hemorragia diverticular, son divertículos falsos.
como lo vamos a ver la siguiente clase que tengamos la parte de cirugía. Un divertículo verdadero y sobre todo localizado en el intestino delgado tiene nombre propio. ¿Cuál es? El divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, el divertículo de Lilium, ese es un mejor ejemplo de un divertículo verdadero, porque tiene todas las capas del órgano del cual dependen. Si yo hablo de divertículos en duodeno, ¿estos divertículos de qué tipo son? Son divertículos falsos, porque tienen solo parte de sus capas. De todo el duodeno, de las 4 porciones del duodeno, la segunda porción es una de las localizaciones, segunda y tercera porción son las localizaciones más frecuentes de estos divertículos. Lesiones adquiridas, formadas por solo mucosa y submucosa, es decir, divertículos falsos, y que se van a presentar sobre todo a nivel de defectos de las capas musculares, a nivel de la vertiente mesentérica del duodeno. ¿A qué se refiere? Miramos aquí el duodeno, este es el marco duodenal y en esta concavidad aquí se localiza la cabeza del páncreas. Precisamente en esta zona donde se une el duodeno con la cabeza del páncreas, esto se llama la vertiente mesentérica del duodeno. Es decir, en el borde mesentérico, allí van a estar localizados estos divertículos falsos, sobre todo en segunda y tercera porción. La mayoría de las veces estos divertículos son totalmente asintomáticos y son identificados, son diagnosticados por algún estudio por otra causa. Por ejemplo, aquí en esta imagen han hecho una radiografía contrastada de esófago, estómago, duodeno y el contraste logró pintar 2 divertículos a nivel duodenal. La mayoría son hallazgos incidentales por otra causa. Si son asintomáticos, no tienen ningún problema, no requieren mayor terapia, solo requerirían algún tipo de tratamiento, ya sea endoscópico o ya sea quirúrgico, si es que se perforan, si es que sangran o si es que generan cuadros obstructivos duodenales, nada más. Si es que no hay síntomas, ni tocarlos. Otro de los problemas que también puede existir a nivel del tubo digestivo corresponde a la hemorragia digestiva baja. Como vimos ayer, el punto de corte es el ángulo de Treis. Sangrados proximales o superiores al ángulo de Treis es una hemorragia digestiva alta. Debajo de este nivel corresponde a la hemorragia digestiva baja, es decir, una hemorragia digestiva baja puede tener etiología en el intestino delgado, yeyunoilion, como puede tener etiología en el colon recto. Todo ello corresponde a la hemorragia digestiva baja. Puede, dentro del cuadro clínico que existe en este grupo de pacientes, la hematoquesia, la rectorragia, puede ser parte de la clínica de este tipo de pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen hemorragia digestiva baja van a requerir un estudio colonoscópico inicial, ya que la mayoría de la etiología está ubicada en este punto. Lo bueno, por decir así, es que en la mayoría de etiologías que condicionan hemorragia digestiva baja resuelven espontáneamente y no requieren algún manejo ni endoscópico y peor aún manejos quirúrgicos. Pueden utilizarse aparte de la colonoscopía estudios como angiografías para determinar a qué nivel está la fuga o a qué nivel se está produciendo la pérdida hemática, o los eritrocitos marcados con tecnesio 99 también pueden ser parte de los estudios de una hemorragia digestiva baja oculta o no identificado al punto de sangrado. En algunos casos, cuando la hemorragia digestiva baja es persistente y está llevando al shock hipovolémico, en esos casos sí podría estar indicado, sí se podría valorar el acto quirúrgico para este tipo de pacientes. Hemorragia digestiva baja siempre por debajo del ángulo de Treis. Hematoquesia es lo más frecuente. Recuerden que mientras más edad tiene el paciente, más posibilidades de que presente hemorragia digestiva baja. El 95% de todas las causas de hemorragia digestiva baja están en el colon. El 5% restante corresponden a yeyunoilio. Y de todos los problemas que pueden producir hemorragia a nivel colónica, a la cabeza la diverticulosis, es decir, la hemorragia diverticular corresponde a la etiología más frecuente de la hemorragia digestiva baja. Luego la colitis isquémica, luego los trastornos anorrectales, y dentro de los trastornos anorrectales, las hemorroides son las que tienen mayor posibilidad de sangrar, sobre los abscesos, sobre la fístula, sobre la fisura y demás. Luego están las neoplasias, y sobre todo las neoplasias de recto. Luego están las colitis infecciosas, los procedimientos endoscópicos, enfermedades inflamatorias intestinales, angiodisplasias, etc. En cambio, si hablamos de hemorragias de etiología de intestino delgado, que notablemente son menos frecuentes, a la cabeza las angiodisplasias, las erosiones, la enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn, pueden ser parte de los cuadros clínicos que lleven a estos problemas. Aquí lo que hemos hecho es estratificar por grupos etarios cuál podría ser la causa de hemorragia digestiva baja en diferentes edades de los pacientes. Si hablamos de lactantes y niños, a la cabeza divertículo de Meckel constituye su causa más frecuente. Pólipos intestinales, colitis ulcerativa o duplicaciones intestinales como etiologías frecuentes de hemorragia digestiva baja a esta edad. Adolescentes y adultos jóvenes, de igual forma, divertículo de Meckel, colitis ulcerativa, pólipos juveniles.
hasta los 70 años, es decir, un paciente que tiene 40, 50, 60, 70 años, su causa más frecuente de sangrado a la cabeza, diverticulosis, luego enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos intestinales y malformaciones congénitas, a diferencia de los pacientes mayores a 70 años, es decir, mientras más añoso es el paciente, más posibilidades de que su etiología más frecuente corresponda a angiodisplasias. Recuerden que la angiodisplasia también se le puede llamar de otra manera, malformaciones arteriovenosas o ectasias vasculares. De esas tres maneras lo puedo llamar. Es decir, mientras más viejito es el paciente, angiodisplasia va a ser su causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Luego de ellos, en segundo lugar, está la enfermedad diverticular o la diverticulosis, colitis isquémicas, los cánceres, sobre todo cáncer de recto, y la proctitis actínica. Recuerden, angiodisplasias, malformaciones arteriovenosas o ectasias vasculares es lo mismo. Dejamos aquí las generalidades de lo que es la patología de intestino delgado y aquí algunas consideraciones con respecto al abdomen agudo. Recuerden que el abdomen agudo corresponde a una de las patologías frecuentes que llegan a las emergencias. El abdomen agudo puede ser de dos tipos, puede ser abdomen agudo médico o quirúrgico. Y precisamente en la emergencia lo importante es hacer la diferencia de los mismos, cuándo es un abdomen agudo médico y cuándo es un abdomen agudo quirúrgico, ya que retrasar la terapia en un paciente que tiene un abdomen agudo quirúrgico lo va a predisponer a mayores complicaciones. El abdomen agudo tiene como clínica más frecuente el dolor, y un dolor de inicio súbito, generalmente menos de 48 horas de evolución, y que puede estar acompañado de ciertos signos de irritación peritoneal. Todo dolor abdominal debe ser adecuadamente valorado y definido. Este dolor abdominal es de causa médica y solo requiere tratamiento farmacológico, o es un paciente que tiene un abdomen agudo quirúrgico y requiere ser operado para tratar el problema de fondo. Dentro de todos estos cuadros que pueden producir dolor abdominal, existen causas intraabdominales, causas referidas hacia el abdomen, causas metabólicas, causas neurogénicas y causas funcionales. Todos ellos pueden producir dolor, pero todos ellos no se operan. En el caso de causas intraabdominales, cualquiera que produzca inflamación del peritoneo parietal, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, perforaciones de vísceras huecas, isquemias mesentéricas y demás. Los cuadros obstructivos también van a producir dolor, y estos también se pueden manifestar dentro del contexto de un abdomen agudo. Alteraciones vasculares, ya sea arteriales o venosas, isquémicas o trombóticas, referidas al abdomen. Un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática o cara inferior puede tener un dolor en el abdomen superior de forma significativa y no ser algo que necesite operarse de urgencia en el abdomen. Trombosis, tromboembolismo pulmonar, neumonías basales derechas e izquierdas también pueden provocar dolor en el abdomen superior sin ser algo que merite ser operado. Causas metabólicas, cetoacidosis diabética, uremia. Los pacientes que tienen insuficiencia renal con urea, creatinina marcadamente elevada, con alteraciones hidroelectrolíticas marcadamente significativas, pueden hacer dolor abdominal, inclusive signos de irritación peritoneal que nos pueden hacer pensar que tiene algo perforado en el abdomen, pero una vez que le hacen la diálisis, el dolor se le va y desaparece completamente. Por eso en los pacientes renales hay que valorarlos adecuadamente y ver si es que existe una descompensación de su problema renal o no. Causas neurogénicas o causas funcionales como el intestino irritable también pueden provocar dolor y no ser necesariamente problemas que ameriten cirugía de urgencia. En todo paciente con abdomen agudo yo debo utilizar elementos diagnósticos. Aparte de la clínica, debemos utilizar laboratorio, debemos utilizar estudios de imágenes para de esa manera definir, ¿es algo médico o es algo quirúrgico? Dentro de los estudios de laboratorio, el hemograma. Recuerden que en el hemograma, ¿qué nos interesa? Ver leucocitosis, desviación izquierda, ya que la mayoría de procesos infecciosos tipo apendicitis, colecistitis y diverticulitis, voy a encontrar leucocitosis, voy a encontrar desviación izquierda como parte característica de su cuadro. Dentro de los bioquímicos, acá pensando de que haya un problema de descompensación renal hidroelectrolítica, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, debemos tener en cuenta, más aún si el paciente tiene antecedentes de este tipo de problemas. Pruebas de función hepática, bilirrubinas, fosfatasa, GGT, pensando pues en colecistitis, pensando en colangitis, pensando en hepatitis, por ejemplo. Examen de orina, recuerden que el dolor abdominal bajo, inclusive con irradiación a la región lumbar, puede ser una infección urinaria baja, una cistitis, una pielonefritis que también puede dar dolor abdominal en el paciente. Electrocardiograma, sobre todo como diagnóstico diferencial en los infartos agudos de miocardio de cara inferior. El test de embarazo, también importante, sobre todo en aquellas pacientes que no tienen métodos anticonceptivos, que no recuerdan su fecha de última regla o que tienen algún retraso, ya que el dolor abdominal también pudiera ser por un embarazo ectópico roto, por ejemplo.
Estudios de imágenes, el más sencillo, el más simple por así decirlo, es la radiografía de abdomen. Y la radiografía de abdomen me va a servir para varias situaciones. Por ejemplo, si yo tengo un paciente obstruido, tengo que pedirle su radiografía de abdomen. Diferenciar la obstrucción mecánica de la obstrucción funcional. Hacer más o menos o diferenciar la radiografía si es una obstrucción alta, media o baja. Y asimismo, la radiografía de abdomen simple o la radiografía de tórax de pie, ¿para qué nos ayuda? Para evaluar el neumoperitoneo. Y recuerden que el neumoperitoneo, ¿qué es lo que me sugiere? Me sugiere perforación de víscera hueca. Si yo tengo un paciente que viene con un dolor súbito, signos de irritación peritoneal, abdomen en tabla, yo digo, en 24 horas se puso abdomen en tabla, algo se ha perforado, placa de abdomen de pie o radiografía tóraco abdominal de pie, neumoperitoneo, ya tengo mi diagnóstico de perforación de víscera hueca. El ultrasonido, ¿para qué se utiliza? Sobre todo la ecografía es muy buena si yo quiero valorar, por ejemplo, colecistitis aguda, si quiero valorar dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas, para eso me ayuda, para hacer el estudio inicial del hígado. Por ejemplo, si hay una tumoración hepática, si hay un quiste hepático, la ecografía va a ser el estudio inicial. Asimismo, la ecografía también en qué nos sirve para valorar al trauma abdominal cerrado, ya que la ecografía me permite ver líquido libre. El famoso ECOFAS para ver el líquido libre intraabdominal es muy útil en este grupo de pacientes. La tomografía es un examen más específico, más puntual y sobre todo para valorar tipos de lesiones, para valorar retroperitoneo, para valorar riñones, páncreas, duodeno, que no se pueden ver bien en una ecografía. Recuerden que siempre la tomografía, para casos de abdomen agudo, tiene que ser una tomografía abdominal con contraste, ya que cuando hay un proceso inflamatorio tipo apendicitis, tipo colecistitis, tipo diverticulitis, la inflamación, los tejidos inflamados captan contraste, es decir, se pintan mucho más cuando yo le pongo el estudio contrastado de la tomografía. Si yo le pido una tomografía sin contraste a una apendicitis, todo lo voy a ver del mismo color. No voy a poder diferenciar, este es un tejido sano, este es un tejido inflamado. Por eso, todo estudio tomográfico que yo quiera valorar abdomen, cuadro inflamatorio, siempre debe ser con contraste. De esa forma va a ser útil para poder hacer la diferenciación de este tipo de problemas. Obviamente esto es un poquito más invasivo, es mucho más caro, sobre todo en los que están en hospitales del ministerio, demora más tiempo, hay que tener una buena valoración de los diferentes elementos dentro de la tomografía, pero me da mucha mayor información, sobre todo en casos dudosos o casos difíciles para poder definir los cuadros de abdomen agudo médico o quirúrgico. Recuerden que de todos estos problemas, ¿cuáles siempre van a requerir cirugía? ¿Cuáles sí se tienen que operar? Si hay una isquemia, una trombosis mesentérica, hay que operarse. Si el paciente tiene un cuadro de sangrado, una hemorragia, ya sea por trauma o una hemorragia intraluminal que está produciendo descompensación del paciente, hay que operarlo. Si el paciente tiene una obstrucción mecánica, ya sea por una hernia, por un vólvulo, por un hilio biliar, hay que operarlo. Si el paciente está perforado, con más razón, tiene que ser operado. De todas las causas que pueden producir abdomen agudo, en el grupo etario del anciano, su causa más frecuente de abdomen agudo, los problemas biliares, es decir, colecistitis, colangitis, van a ser los problemas que más llevan a operarse a este grupo de pacientes. El dolor abdominal, como mencionamos, es la clínica más frecuente del abdomen agudo, y el dolor abdominal puede ser de dos tipos, puede ser visceral o puede ser somático. Cuando hablamos del dolor visceral, sobre todo se presenta cuando hay un estímulo de tipo simpático sobre el peritoneo visceral de la víscera o el órgano comprometido. Siempre la vía del dolor de una víscera va a través del sistema nervioso simpático, como lo es en la apendicitis. Siempre su punto de relevo son los ganglios simpáticos, y el ganglio simpático más conocido dentro del abdomen es el plexo solar o plexo celíaco. Su velocidad de transmisión es muy lenta. La localización del dolor de una víscera dentro del abdomen es sordo, mal localizado, no definido en un punto específico del abdomen, y generalmente puede asociarse a otro tipo de clínica. Un paciente con un dolor apendicular en su fase inicial, cuando recién hay una inflamación del peritoneo visceral del apéndice cecal, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber sudoración como síntomas asociados o agregados. En cambio, el dolor somático se refiere a la inflamación del peritoneo parietal. Peritoneo parietal de flanco derecho, fosa ilíaca derecha, hipocondrio derecho, mesogastrio, hipogastrio y demás. Cuando se irrita el peritoneo de la pared abdominal en un punto específico, esto va a tener un aferente somático, es decir, a través de los nervios intercostales, a través de los nervios raquídeos.
Su punto de relevo, el ganglio dorsal de la médula espinal, también tiene una velocidad lenta, pero aquí, a diferencia del dolor visceral, como hay un estímulo muy específico del peritoneo parietal, ahora va a estar totalmente localizado en un punto definido del abdomen. Causas de dolor somático, toda irritación del peritoneo parietal diafragmático, raíz del mesenterio, capas del retroperitoneo o algunas de las capas del abdomen, ya sea muscular, aponeuróticas, fascia transversalis, etc. En cambio, causas de dolor visceral, aumento de presión y dolor cólico, como en los cuadros de obstrucción intestinal. Cuando se distiende la cápsula de Gleason, cápsula renal, también produce dolor visceral. Cuando hay cuadros inflamatorios, como por ejemplo en apendicitis, colecistitis, diverticulitis. Y sobre todo, uno de los problemas que más causa dolor en una víscera es que tú le quites el oxígeno. Si tú haces de que alguna víscera se quede sin irrigación, eso genera dolor. Y una de las formas que más nos podemos dar cuenta es en la trombosis mesentérica, en la isquemia mesentérica. El paciente tiene un dolor marcadamente significativo, donde también lo podemos ver en los pacientes que tienen hernias estranguladas. Cuando hay una hernia estrangulada, el paciente tiene el saco herniario, la masa en la región inguinal, tú la tocas y es extremadamente dolorosa. No dolorosa porque el intestino está atrapado, sino porque el intestino está sin sangre. Y la hipoxia es uno de los elementos que más genera dolor en el paciente. Ahora, el dolor abdominal puede ser de diferentes características. Sobre todo enfocado a la causa que ha conllevado a que el paciente tenga dolor. Por ejemplo, si tenemos un paciente con dolor abdominal de etiología inflamatoria, por ejemplo, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, este dolor inicia primero de forma leve, y si no recibe tratamiento, este dolor comienza a aumentar progresivamente hasta que llega a un pico máximo y ahí se mantiene de forma constante. Es como en la apendicitis, ¿no? La apendicitis primero el dolor es en epimesogastro, luego se va a fosa ilíaca derecha, de leve a moderada intensidad. Si no lo operas y comienza a haber peritonitis primero localizada y generalizada, el dolor comienza a hacerse cada vez más intenso, comienza a abarcar más zonas del abdomen, y si no lo operas y el paciente llega a peritonitis generalizada, ahí recién le duele de forma intensa y todo el abdomen. Es decir, es algo más larvado, más progresivo a lo largo de horas, inclusive a lo largo de días. Y esto es característico de una etiología inflamatoria, colecistitis, apendicitis, diverticulitis, un dolor gradual y progresivo en el tiempo. Miren la diferencia con esto. Esta es una perforación. Ayer hablamos de la úlcera péptica, y una de las complicaciones de la úlcera péptica, ¿qué cosa era? Perforación. Si un paciente tiene una perforación de víscera hueca, el dolor es rápido, brusco e intenso. Y también, como hay perforación, sale el aire y sale el líquido intestinal hacia la cavidad peritoneal. Irritación de la cavidad peritoneal y signos de irritación peritoneal de forma precoz en el paciente. Mientras que un paciente con apendicitis, yo le encuentro rebote, signos de irritación peritoneal en todo el abdomen después de 2 días, un paciente con perforación de víscera hueca tiene signos de irritación peritoneal dentro de las primeras 24 horas de haber sido perforado. Y esa es una característica clínica que siempre debo tenerla en cuenta. Un dolor rápido, brusco, intenso, y que llega a un punto máximo y se mantiene constante, esto va más a una perforación de víscera hueca. Ahora acá tenemos los dolores que generarían las causas obstructivas. Por ejemplo, un paciente que tiene una obstrucción por bridas adherencias, un paciente que tiene una obstrucción intestinal por hilo biliar, o un paciente con una hernia encarcerada estrangulada que está generando un cuadro obstructivo. En este grupo de pacientes, siempre proximal a la obstrucción, el intestino se contrae con fuerza. ¿Para qué? Para intentar vencer el punto de obstrucción. Y esto generalmente, cuando la obstrucción está a nivel de intestino delgado, genera un dolor de tipo cólico, un dolor de tipo intermitente, a modo de calambres, el cual llega hasta un punto máximo, luego disminuye, pasa en reposo por unos minutos y luego vuelve a incrementarse este dolor de tipo intermitente, cólico y demás. Estas son características de los cuadros obstructivos intestinales. También el cólico biliar puede tener estas características. Los cálculos a nivel de las vías urinarias, el cólico renal también puede tener estas características. Ahora, existe otro que es el dolor referido. Es decir, si bien el paciente puede tener un problema dentro del abdomen, el dolor percibirse en el abdomen, pero en algunas patologías el dolor, aparte de percibirse en el abdomen, también se puede percibir en otra zona. Y acá vamos a utilizar este elemento anatómico, que es el nervio frénico. El nervio frénico se origina en el cuello, raíces C3, C4, C5.
pasa por el cuello, pasa por el tórax y llega hacia el diafragma, para inervar motora y sensitivamente al diafragma. Motoramente, ¿para qué? Para que el diafragma se contraiga y relaje, hacer la inspiración-expiración. Pero inerva sensitivamente a la pleura que está por arriba y al peritoneo que está por abajo. ¿Qué quiere decir? Si por algún motivo la pleura o el peritoneo se irrita o se estimula por algún proceso inflamatorio o infeccioso, ¿qué cosa va a generar? Que ese dolor viaje por el nervio frénico, llegue hasta las raíces C3, C4 y C5 y de aquí se proyecte y se refleje sobre el hombro ipsilateral. Un ejemplo claro y muy frecuente es, por ejemplo, la colecistitis aguda. Un paciente con colecistitis aguda irrita el peritoneo diafragmático. Este dolor producido por la colecistitis aguda no solo se va a palpar a nivel de hipocondrio derecho, no solo vamos a tener Murphy positivo, sino que el paciente también va a referir dolor en el hombro derecho y en la región escapular derecha. Y la mayoría se pregunta, ¿y por qué aparte de tener el dolor abdominal tiene dolor en el hombro? Y es por irritación del nervio frénico, por irritación del peritoneo parietal diafragmático. Ahora, esto no solo se da en el lado derecho, también se puede dar en el lado izquierdo. En el lado derecho, ¿qué cosa puede producir dolor en el hombro derecho o en la región escapular derecha? Colecistitis aguda, absceso subfrénico, absceso hepático. ¿Qué problemas pueden dar dolor en el hombro izquierdo? Obviamente causados en el hipocondrio izquierdo. 1. Absceso subdiafragmático izquierdo, absceso esplénico y otro, la ruptura esplénica. Es decir, un paciente sufre un traumatismo, se rompe el vaso, todo el hipocondrio izquierdo está lleno de sangre, esta sangre irrita el diafragma y esto genera dolor en el hombro izquierdo. Es decir, un paciente con procesos irritativos, inflamatorios, tanto en el hipocondrio derecho como en el hipocondrio izquierdo, pueden dar dolor en el hombro ipsilateral. Ahora, en el hombro izquierdo, cuando esto ocurre en el hombro izquierdo, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Signo de quién es? El signo de un Dren que se utiliza bastante en las vías biliares. Signo de Kerr. Por ahí seguro van a ver uno de los bancos de las diferentes preguntas que a veces se utilizan. Dicen, ¿qué cosa es el signo de Kerr? El signo de Kerr es el dolor referido al hombro y región escapular izquierda. ¿Por qué es causado? Por la irritación del peritoneo parietal, el peritoneo diafragmático del lado izquierdo. ¿Qué problemas pueden dar un signo de Kerr positivo? Absceso subfrénico izquierdo, absceso esplénico, trauma de vaso. Todo ello puede dar dolor en el hombro izquierdo, signo de Kerr positivo. Y siempre aquí utilizando la misma fisiopatología, todo lo que es el trayecto o la distribución del nervio frénico. Recuerden que dolor referido puede haber a varios lugares. Por ejemplo, si un paciente tiene un cólico biliar, el dolor puede estar referido al hombro o la región escapular del lado derecho. Si el paciente tiene cólico renal, puede tener dolor referido hacia la ingle. Si el paciente tiene apendicitis, primero tiene dolor en epimesogastro y luego migra a fosa ilíaca derecha. Si el paciente tiene pancreatitis aguda, ¿a dónde se va el dolor también? Hacia región dorsal o lumbar, en faja o en cinturón. Si el paciente tiene una ruptura de un aneurisma aórtico, el dolor se va a referir tanto hacia la región dorsal como a flanco de forma brusca o súbita. Si el paciente tiene una úlcera perforada, una úlcera péptica perforada, el contenido de gástrico duodenal que sale pasa por el parietocólico derecho y puede llegar a la fosa ilíaca derecha. Y un paciente con perforación de úlcera péptica, que debería estar solo el dolor en epimesogastrio, también puede tener dolor en fosa ilíaca derecha, debido a la caída de los líquidos hacia esa zona. De ellos debemos tener en cuenta muchas de estas características. Vean ustedes, pacientes que tienen o que tengan características quirúrgicas dentro de los problemas que acabamos de ver de abdomen agudo, si hay signos de, si hay dolor de tipo cólico, probablemente esto asociado a cuadro obstructivo. Si el paciente tiene un dolor en epimesogastro mal localizado, difuso y que posteriormente migra hacia la fosa ilíaca derecha, podría ser una apendicitis aguda. Si un paciente tiene un dolor desproporcionado con el examen físico, ¿qué quiere decir? Un paciente tiene un dolor que te dice es un dolor 10 sobre 10, pero cuando tú le palpas el abdomen es blando, depresible y no hay signos de irritación peritoneal. Tú dices, pero acá hay una incongruencia. El paciente se queja de mucho dolor, pero en el examen físico abdominal no encuentro mayores hallazgos.
esta discordancia entre intensidad de dolor y signos de irritación peritoneal, esto puede estar asociado a isquemia mesentérica, a trombosis mesentérica. Es casi característico de estos problemas. Dejamos aquí las características o las nociones de lo que es el abdomen agudo. Y aquí pasamos ya a un tema que es muy frecuente dentro de las preguntas en diferentes tipos de exámenes, ¿no? Que es la obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal enfocada de diferentes maneras: definición, etiología, clínicas, causas de que los van a conllevar, trastornos hidroelectrolíticos que pueden desarrollarse asociados a obstrucción intestinal, manejo inicial, terapia, diagnóstico diferencial, etcétera, etcétera. Dentro del cuadro de obstrucción intestinal debo tener en cuenta que es una detención completa y persistente del contenido intestinal a lo largo de algún punto del tubo digestivo, porque la obstrucción intestinal puede ser alta, media o baja. Ahora, la obstrucción intestinal puede ser de dos tipos, puede ser mecánica o funcional. Si es obstrucción mecánica, quiere decir que hay algo que está bloqueando la luz del tubo digestivo. Por ejemplo, un tumor, un cálculo, un vólvulo, una hernia, una adherencia, todo ello puede estar bloqueando la luz intestinal, interrumpiendo el pasaje del contenido intestinal de forma adecuada. En cambio, cuando se habla de una obstrucción funcional, primero que esta obstrucción funcional en la mayoría de los casos compromete a todo el tubo digestivo, tanto el estómago, duodeno, intestino delgado, colon. En cambio, la obstrucción mecánica, esto está enfocado a un punto específico del tubo digestivo. ¿Qué más debo tener en cuenta? La obstrucción funcional generalmente es secundaria a algo: peritonitis, inflamación, fármacos, alteraciones hidroelectrolíticas y demás. Las obstrucciones mecánicas, en la mayoría de los casos, requieren cirugía para poder tratarlas. En cambio, las obstrucciones funcionales, muchas de ellas no hay que operarlas, no hay que manipularlas, hay que quitar el problema de fondo. Si el paciente tenía alteraciones hidroelectrolíticas, si el paciente tenía una descompensación de su problema renal, tratar ese problema renal. Si es que esto va secundario a fármacos, quitar esos fármacos que están reduciendo el peristaltismo intestinal. En la mayoría de casos no requieren cirugía. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para que un paciente tenga un cuadro obstructivo intestinal, hay que preguntarnos, ¿tiene o no tiene antecedente quirúrgico abdominal? ¿Por qué? Porque recuerden que una causa frecuente para la obstrucción intestinal son las adherencias. Y si el paciente tiene cirugía abdominal previa, es alta la probabilidad que si presenta un cuadro obstructivo, este sea por adherencias. El paciente tiene o no tiene defectos a nivel de la pared abdominal, es decir, ¿tiene o no tiene hernias? Porque las hernias también constituyen una causa frecuente de cuadros obstructivos intestinales, sobre todo en aquellos que no tienen cirugía previa. ¿Qué más? Mi paciente tiene antecedentes de malignidad, es decir, al paciente le han diagnosticado cáncer previamente, porque algunos de los cánceres, algunos de los tumores, pueden obstruir el tubo digestivo, ya sea por obstruir y bloquear directamente estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, recto, o porque los tumores pueden avanzar y pueden diseminarse, generar carcinomatosis y eso también dar cuadros obstructivos. Por eso es importante saber si es que hay malignidad o no. Y otro es que si hay radiación previa. La radiación previa, ¿qué es lo que puede condicionar? Puede estenosar algunas zonas del tubo digestivo y esto generar cuadros obstructivos intestinales. Recuerden que siempre es importante el antecedente quirúrgico, porque la mayoría de obstrucciones que vamos a ver en nuestro medio son secundarios a adherencias. Y acá debemos tener en cuenta que actualmente la cirugía puede ser de dos tipos: cirugía abierta, cirugía laparoscópica. Inclusive ya muchos de los procedimientos rutinarios, tipo pues gastrectomías, colectomías, resección hepática, esplenectomías y demás, ahora se hacen por vía laparoscópica. Y aquí debemos tener en cuenta que una cirugía abierta, inclusive una cirugía abierta solo por una apendicitis, tiene 4 veces más riesgo de obstruir a un paciente que aquel que fue sometido por la misma causa, pero por vía laparoscópica, debido a la menor manipulación de los elementos intraabdominales. Por lo tanto, lo que debo hacer en todo paciente que me llegue con signos de obstrucción intestinal a la emergencia es definir, ¿es obstrucción mecánica o es ilio? Es decir, es una alteración funcional del tubo digestivo. Determinar la etiología de la obstrucción, ¿es algo benigno, es algo maligno, es adherencias, es una hernia, es un vólvulo, etcétera? Reconocer si es obstrucción parcial o completa, ya que en los cuadros de obstrucción completa, por ejemplo, por un tumor, por un vólvulo, por una hernia, hay que operarlos precozmente,
porque si no el paciente se va a descompensar o el segmento intestinal va a sufrir, se va a isquemizar y se va a necrosar. Y otro es definir, mi paciente tiene una obstrucción simple o una obstrucción complicada. Y esto sobre todo en los pacientes que tienen adherencias, porque en las adherencias la mayoría de estos pacientes se opta por el manejo conservador, por el manejo expectante. Si es una obstrucción simple, voy a dar manejo conservador, manejo expectante y ver cómo se resuelve en los días. En cambio, si es una obstrucción complicada, estrangulada, el intestino obstruido, está necrosado, estos pacientes deben operarse de forma precoz. Una forma de diferenciar si es ilio o si es un cuadro obstructivo intestinal mecánico pueden ser estas características clínicas. Por ejemplo, en la parte izquierda de la diapositiva es el ilio paralítico, es decir, la causa funcional. En cambio, en la parte derecha es la causa mecánica. ¿Qué diferencia podemos encontrar? Primero, con respecto al dolor. En un paciente que tiene ilio funcional puede tener dolor producto de la distensión, pero este es un dolor de leve a moderada intensidad. En cambio, un paciente que tiene una obstrucción mecánica, el intestino quiere vencer esa obstrucción mecánica, por lo tanto el dolor progresivamente se va a ir incrementando conforme pasan las horas. Y esa es una primera diferencia. Segundo, los dos pueden tener náuseas y vómitos. Recuerden que, sobre todo en obstrucciones altas y medias mecánicas, van a tener náuseas y vómitos. En un paciente que tiene obstrucción funcional, también va a tener náuseas y vómitos muy similares. En los dos casos, el paciente no hace deposiciones ni elimina flatos. En los dos casos, puede haber cuadro de distensión abdominal asociado. Pero, ¿qué diferencias vamos a encontrar ahora? Ruidos hidroaéreos. Un paciente que tiene obstrucción funcional, un ilio paralítico, ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes. En cambio, un paciente que tiene una obstrucción mecánica, como el intestino quiere vencer la obstrucción, los ruidos hidroaéreos van a estar normales o incrementados. Inclusive van a tener un timbre característico, dicen timbre metálico, que nos dicen hay algo que está obstruido ahí que no puede ser vencido por el intestino proximal. ¿Y qué otra cosa más? Estudio radiológico. En un paciente con una obstrucción funcional, si yo le hago una radiografía de abdomen simple, miren, ¿qué puedo ver en esta radiografía de abdomen simple? Veo distensión de asa delgada en el centro y veo distensión de todo el marco colónico por fuera. ¿Qué quiere decir? Todo está distendido. Cuando yo veo estómago, duodeno, intestino delgado, colon, todo distendido, este es un problema funcional. En cambio, cuando hay un problema mecánico, ¿qué es lo que voy a encontrar? Punto de obstrucción, del punto de obstrucción hacia arriba, todo distendido. Del punto de obstrucción hacia abajo, todo colapsado. Y esto lo podemos ver en esta imagen. Mira, aquí está una tomografía. Este es un cálculo que está dentro del ilion, un ilio biliar. Y miren, por encima de este punto de obstrucción, toda el asa delgada completamente distendida. En cambio, de este punto de obstrucción hacia abajo, mira cómo está el intestino, totalmente colapsado. ¿Esto qué me indica? Algo está bloqueando el tubo digestivo a ese nivel. Esta es una obstrucción mecánica que requiere cirugía. Las obstrucciones mecánicas, la mayoría de ellas termina con resolución quirúrgica, a diferencia de las funcionales que más manejo médico o manejo del problema de fondo. Eso también a veces viene en preguntas, y hoy día la vamos a ver en una de las preguntas que está al final de las diapositivas de la clase, que son las etiologías de la obstrucción. La etiología de la obstrucción puede estar en tres lugares. Puede ser intraluminal, puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Intraluminal, ¿qué quiere decir? Hay algo en la luz del tubo digestivo que lo está bloqueando. ¿Qué cosa puede ser? Un tumor polipoideo. ¿Qué más? Cálculos biliares. Los cálculos pasan de la vesícula a través de una fístula al duodeno, este avanza por yeyuno ilion y se queda atascado en el ilion y ahí genera un cuadro obstructivo. ¿Y esto cómo se llama? Ilio biliar. El ilio biliar es una causa de obstrucción intestinal. Si a mí me dicen, ¿qué tipo de obstrucción intestinal es el ilio biliar? Es una obstrucción intestinal de tipo intraluminal. ¿Qué más? Las invaginaciones. Recuerden, la invaginación o la intususcepción es frecuente en el paciente pediátrico, debido a la movilidad que tiene el tubo digestivo a esa edad. En cambio, un paciente adulto que tenga intususcepción, ¿qué es lo que debo pensar? Hay un tumor de fondo. Probablemente un linfoma metido por ahí. Impactaciones. Después de un estudio radiológico, impactación de vario. Un paciente con un fecaloma también es una causa intraluminal. Un paciente que tenga múltiples ascaris en el tubo digestivo pueden llegar a obstruir un segmento del tubo digestivo. Los besoares. ¿Qué cosas son los besoares?
Los besoares son masas intraluminales formadas por elementos no digeribles. Es decir, un paciente que tiene un trastorno psiquiátrico comienza a comer plástico, comienza a comer pelos, comienza a comer aserrín, por ejemplo, ahí. Eso no se digiere y eso no se deshace dentro del tubo digestivo. Entonces va a acumularse en algún punto del tubo digestivo, va a formar una masa y en determinado momento bloquea totalmente la luz del tubo digestivo y genera una obstrucción intestinal. Eso me hace recordar que estaba el R1. El R1 es el encargado de manejar todo lo que llega al tópico. Y nos llaman pues de medicina, que había llegado un paciente con un trastorno psiquiátrico muy especial que era la tricofagia. Es decir, el paciente se comía los pelos. Se cortaba el pelo, se lo comía. Y había llegado porque estaba con náuseas y vómitos intensos. Pero vomitaba saliva nada más, ¿no? Abdomen distendido y demás. Radiografía, no había gas en el intestino delgado, no había gas en el colon, pero el estómago se veía bien distendido en la radiografía. Y ahí pues, indagando, le preguntan a la mamá, y le dice a la mamá si específicamente ella se come los pelos, y todo ella es pelo chiquitito, todo así irregular, porque todo se había cortado, se lo había comido. Deciden hacerle una endoscopía, le hacen la endoscopía y ¿qué creen que encontraron en el estómago? Todo el estómago estaba lleno de pelos. El endoscopista dijo, vamos a sacarlo por vía endoscópica. Ustedes saben que el endoscopio es delgadito y las pincitas que utilizan más delgaditas todavía. Fueron, entraron al estómago, jalaron ahí y únicamente despeinaron el trico besoar porque el trico besoar era enorme. Tenía todo el estómago ocupado por pelos. La paciente terminó en sala, se hace una incisión en la cara anterior del estómago y se sacó un molde formado por pelos de toda la forma del estómago. Y eso fue por un trico besoar que estaba ocasionando un cuadro obstructivo intestinal alto. Cuerpos extraños por los dos segmentos del tubo digestivo, tanto por arriba como por abajo también. Lesiones intrínsecas, ¿qué quiere decir? Problemas que nacen en la pared del intestino a obstruir. Problemas congénitos, atresias. Estenosis, un paciente que tiene un tumor que crece en la pared del intestino, producto lo va a reducir, va a disminuir su luz y lo puede llegar a obstruir, como por ejemplo los cánceres de colon izquierdo. Causas iatrogénicas o anastomosis. Cuando se hace una resección y anastomosis, en el punto donde llega la anastomosis, no queda del mismo diámetro del intestino original, siempre queda un poquito más estrecho. Y si lo ajustaron mucho la sutura, queda más estrecho todavía. Si se fistulizó, eso se va a estenosar, se va a cerrar y a futuro genera un cuadro obstructivo. Si mi paciente fue sometido a radiación, a radioterapia, también puede tener este tipo de problemas. La endometriosis, que si bien es un problema ginecológico, también pueden haber focos de endometriosis en el resto del abdomen, en el peritoneo e inclusive también en el intestino, y eso puede generar cuadros de obstrucción intestinal. ¿Qué más debemos tener en cuenta con respecto a lesiones intrínsecas? Aquí nos faltó agregar la diverticulitis. ¿Por qué? Un paciente que tiene divertículos en el colon, estos divertículos se pueden inflamar, dan diverticulitis. Cuando pasa o cuando se enfría el cuadro de diverticulitis, el colon, que ha sufrido este proceso inflamatorio, comienza a fibrosarse y a engrosarse. ¿Y qué pasa con la luz del colon sigmoides? Se comienza a reducir. Y al reducirse, ¿qué cosa puede conllevar a futuro en el paciente? Obstrucción intestinal. Y esto también, ya no me hace recordar de R1, me hace de R3. Ustedes saben que el R3 de cirugía, ¿qué es lo que hace? Opera todo lo que se mueve, todo lo que pasa por el tópico a sala, incluida internas, externas, todo a sala. Obviamente nos llaman a una interconsulta de medicina, nos dicen, paciente de 60 años con cuadro de obstrucción intestinal. ¿Qué cosa era? Tenía historia de 5 días de evolución, en el cual el paciente no hacía deposiciones, no eliminaba flatos, estaba distendido y tenía una radiografía en la cual se veía ciego distendido, ascendente distendido, transverso distendido, descendente distendido y no había gas en sigmoides y recto. Cuando uno ve esa imagen y ve algo muy específico, muy puntual que está amputando el colon, ¿qué es lo primero que piensa? Dice 60 años, amputación del lado izquierdo, justo en colon sigmoides. ¿Qué cosa es eso? Cáncer de colon. Y el R3 no lo ve como cáncer de colon. El R3 dice, esta es mi colectomía izquierda. Obviamente lo primero que hay que hacer es estadiar al paciente. Tomografía.
Vemos tomografía y se veía toda la zona del colon sigmoide y descendente engrosado. Dices, engrosamiento mural concéntrico, cáncer de colon. Igualito, este no es solo cáncer de colon, este es mi colectomía izquierda. No hay ganglios, no hay signos de no hay signos de carcinomatosis, no hay metástasis hepática, tumor resecable. Obviamente, paso siguiente, convencer al asistente para llevar a sala al paciente. Se lleva a sala al paciente, se hace la colectomía izquierda con todos los principios oncológicos, es decir, márgenes adecuados, disección ganglionar, anastomosis y demás. ¿Y qué creen que salió la patología? Diverticulitis. O sea, la diverticulitis puede darme un cuadro clínico obstructivo muy similar, tanto clínica como radiológicamente, e inclusive en sala de operaciones, el colon se veía marcadamente engrosado que parecía un tumor. Y eso puede ser, y es una causa de obstrucción intestinal intrínseca, pero ¿de qué tipo? Inflamatoria. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Las lesiones extrínsecas. Y en el caso de las lesiones extrínsecas, van a ser elementos que obstruyen de afuera hacia adentro al tubo digestivo. Y aquí están pues a la cabeza las adherencias. A mí me dicen los síndrome adherencial, las adherencias postoperatorias. ¿Qué tipo de qué etiología de obstrucción son? Son lesiones extrínsecas. Es una causa extrínseca de obstrucción intestinal. Las hernias internas, externas también, los vólvulos, las neoplasias, pero las neoplasias no del intestino obstruido, sino la neoplasia de algo que está alrededor. Por ejemplo, un paciente tiene un tumor de riñón y ese tumor de riñón invade el colon, invade el intestino delgado, ahí lo obstruye. Es una neoplasia que va de afuera hacia adentro. Los abscesos también, los vólvulos, las bridas congénitas, de igual forma.